Elizabeth Orozco, hola, ¿qué tal de México? Y Verónica Arias de Santiago de Chile. ¿Cómo están todos, amigos y hermanos de todos los países? Un honor de verdad tener un foro tan impresionante. Tenemos a Beatriz del Hospital Siglo XXI, del Hospital Ajusco, Rigoberto Carlos de Reactive. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Tenemos a Rosario Ibarra Cervantes de la Ciudad de México, Joana Patricia Benavides de Colombia, Carlos Anaya de El Salvador. ¿Qué tal a todos? Increíble el foro. Nicolás Guzmán desde Manizales, Colombia. ¿Cómo estás? Javier Cóndor de Perú, Metzte, Perú. Bienvenidos a todos. Mónica Iliana de Ciudad de México. Wow. Andrés Gómez, ¿cómo estás de la Ciudad de México? Un gusto saludarlos. Tenemos a Guadalupe Rangel Lieja de Saltillo, Coahuila. En verdad, no tienen ustedes idea la cantidad de gente que está entrando en este momento. Me cuesta un poco de trabajo leerlos a todos. Prometo tratar de leerlos a todos y si no alcanzo a leer sus nombres les pido una disculpa, pero de verdad, gracias por estar aquí presentes. Amigos de La Paz, Bolivia, Nicole Álvarez, ¿cómo estás? Andrés Hernández de Bolivia, un gusto tenerlos a todos ustedes, hermanos. Braulio Daniel Mata, hola, ¿cómo estás? Tenemos a María Esperanza Lucía Recendis, buenas tardes. ¿Cómo estás, Luis Castillo? Saludos. Saludos a todos. Eduviges de León, Guanajuato, ¿cómo están? Y María Barajas. Sí, y hola, ¿qué tal, Alexis? Bienvenido, ¿cómo estás? Tenemos también a Arturo Morales. Buenas tardes a todos. Adelante, adelante, se sigue llenando el quórum. Un placer, de verdad, y un gusto que nos estén copiando. De Incolmédica, Hasblady Camacho, ¿cómo estás? Y Johnny Castro de Perú, ¿cómo están? Gina Villarroel de Gedesa, Bolivia. Miren cuánta gente de todos los países están con nosotros. De verdad, un gusto y un privilegio tener a tantos hermanos de todas las partes del mundo. Bienvenidos todos. ¿Qué tal, Juliet Ochoa Bobadilla? Buenas tardes, ¿cómo estás? Y del hospital, Hospital ABC, ¿es correcto? Elizabeth Rangel. Bienvenidos. Por favor, síganse presentando todos los que están entrando para que nos dé tiempo. En unos poquitos minutos vamos a empezar, pero queremos de verdad a todos darles la bienvenida. Raúl Tobar de la Ciudad de México, ¿qué tal? Si no los mencioné, por favor, vuelvan a repetir su nombre, porque les digo, pasa muy rápido. Ahora sí, como dicen, esta pantalla. Tenemos a Carla Moreno de Reactive, ¿qué tal? Estudiantes de la Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia de México, con Jocelyn Galindo representándolos. Gracias. Howard Muñoz, Andrés Muñoz de la empresa de MIM, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Tenemos también a Alejandra Amelia de Plus Medical Chile, wow. Iván Abraham García del Hospital Ajusco Medio, Noel Rubio de Reactive Guadalajara, ¿qué tal? ¿Cómo están? Blanca Sandy de Gedesa y Miguel Arias de Promet Perú, ¿cómo están? Guillermo Alfaro del Salvador, de verdad todos, un aplauso por estar aquí presentes y tomarse este tiempo. Nos da muchísimo gusto. Tenemos a Ricardo de la Ciudad de México de Vita Jenny, a Rafael González de Venezuela, Beatriz Velasco del Centro Médico ABC. De verdad, todos ustedes son personas muy distinguidas y muy reconocidas en sus países. Nos da de verdad muchísimo gusto tenerlos aquí y que estén interesados en aprender todo de esto. Muchas gracias a todos. Estamos ya prácticamente saturando nuestras líneas. Vamos a dar inicio por respeto a todos los que están entrando. Voy a hacer las últimas presentaciones. Tenemos a Blanca Sandy de Gedesa, Bolivia, a Javier Peña de Gedesa, Bolivia y por igual, a Iván Sixto de Oxy, Chile, Fernando Huachala, presente, hola. Norma Elizabeth Varela Muñoz, ¿qué tal? Buenas tardes. Y Gloria Zúñiga Gutiérrez. A todos ustedes, bienvenidos. A los que ya no alcancé a mencionar, prometo hacerlo en los siguientes. Y bueno, así como diciendo, gracias a todos ustedes. Muy buenas tardes. De la emoción hasta me estoy quedando un poquito ronca. De verdad, me da mucha alegría mencionar los nombres y los países, las instituciones, toda la gente que hoy en día nos está acompañando a este webinar. Así es que sin más preámbulos, vamos a hacer el inicio a esto. A nombre de B&A, el brazo comercial de la empresa CAMI, fabricante oficial de los equipos de succión y nebulizadores, reconocido, por si ustedes no lo sabían, como el número 3 a nivel mundial. Es una empresa que tiene 83 años fabricando y establecida en Parma, Italia. Tiene presencia en todo el mundo y obviamente es actualmente una de las marcas que más se está distribuyendo a raíz de todo lo que está pasando con lo del COVID.
También nosotros representamos otras marcas internacionales de equipos médicos, pero hoy nos vamos a enfocar en lo que es CAM. Como ya les había dicho al principio, mi nombre es Patricia López. Yo represento la parte comercial en México de B&A y hoy vamos a hablar de las consideraciones para la aspiración de secreciones en pacientes COVID. Tenemos a un reconocidísimo maestro expositor el día de hoy. Es el maestro Roberto Ber Uribe. Él es kinesiólogo de la Universidad de Chile con una maestría en epidemiología en la Universidad de los Andes. También es coordinador kinésico del programa AVI-AVIA para la región metropolitana y es un asesor clínico de equipos en el programa de ventilación domiciliaria del Ministerio de Salud de Chile. Un gran ponente que nos hizo el favor de acompañarnos. Quisiera yo también hacerles la presentación de nuestro team de B&A, la ingeniero biomédica Mónica Navarrete y la licenciada en enfermería Ángela Díaz, que están ahorita presentes. Ellos están a cargo de la zona andina. Ellas están en Colombia, y también tenemos a Catherine Rojas, licenciada en enfermería, y ella está en Chile y está a cargo de lo que es el Cono Sur. Y representando a México tenemos a la licenciada en enfermería Carla Ramos, a la licenciada en mercadotecnia Jessica Barrón y a los biomédicos Berenice Aguilar y Alexis Durán, que forman todos, junto conmigo, el equipo de Latinoamérica. También tenemos en otros lugares, pero hoy lo vamos a hacer en español. Quisiera yo, como siempre, agradecer a la persona que hace posible que todos estos webinars y toda esta presencia en Latinoamérica estemos presentes, el gerente de ventas, Constantino Ballester. Bueno, pues antes de iniciar, me gustaría comentarles que vamos a cederle la palabra al maestro, pero yo les pido que cualquier duda que tengan, por favor, háganlo en el chat o en el área de preguntas y respuestas. También tenemos Facebook Live, por si quieren ustedes hacer preguntas en Facebook, tenemos una interacción y podemos con mucho gusto también leer las preguntas. Estas las vamos a hacer al final del evento. Y les recordamos que visiten nuestras páginas de Facebook, de redes sociales como Instagram y demás. Pues ya sin más preámbulos, muchas gracias a todos, bienvenidos, un placer de verdad y una emoción tener a tantos hermanos de todos los países. Y bueno, maestro Vera, ahora sí, como dicen, le cedo la palabra. Muchas gracias a todos y bienvenidos. Bueno, hola, bienvenidos a todos. Muchas gracias, Patricia, por tus palabras. En realidad yo no sé si seré maestro, pero sí soy un académico universitario y muy esforzado. Lo que vamos a conversar hoy día es las consideraciones de la aspiración de secreciones, con un énfasis también al final y explicando un poco las consideraciones que hay que tener en los pacientes que son COVID positivos. Bueno, Patricia ya lo dijo, yo soy kinesiólogo, trabajo en la Universidad de Chile y soy presidente actualmente de la Sociedad Chilena de Kinesiología Respiratoria. Y con mucha humildad vengo a presentarle esto y estaré atento a sus preguntas. Trabajo hace más de casi 15 años ya en el programa de ventilación mecánica invasiva y ahí entenderán que realizamos este procedimiento de forma muy rutinaria. Los temas a tratar van a ser las guías que existen actualmente sobre la succión de secreciones endotraqueal. Acá también uno le puede decir aspiración de secreciones, ya que son sinónimos. También vamos a conversar un poco sobre los elementos de protección personal que hay que utilizar, más ahora en la pandemia, a la hora de aspirar a un paciente. Y por último, las consideraciones generales frente a un paciente COVID positivo y que uno va a realizar esta intervención. Bueno, por definición, esto ya es una definición que viene de mucho antes, que se ha ido actualizando y se han ido agregando algunos elementos, en donde la aspiración de las secreciones va a buscar eliminar todos los contenidos, ya sea saliva, secreción, sangre, en algunos casos incluso vómito, contenido gástrico de las vías aéreas, ya sea por vía nasotraqueal, vía orotraqueal, por vía, en caso que el paciente esté intubado, o en caso que el paciente esté traqueostomizado, por vía aérea artificial. Siempre el objetivo principal va a ser mantener permeable la vía aérea, para de esta forma garantizar una adecuada oxigenación y ventilación, ¿sí? Y en el caso que el paciente no tenga vía aérea artificial y que tenga algún grado de compromiso de conciencia, evitar el uso de una vía aérea artificial para el manejo de secreciones en forma específica. ¿Ya? Porque hay algunos pacientes que tienen una tos ineficiente y en ese grupo de enfermos a veces uno tiene que estar sometiéndolo a este procedimiento.
para evitar el uso, por ejemplo, de una cánula o en casos más complicados que el paciente sea intubado. Las indicaciones generales son pacientes que sean capaces de generar una eliminación adecuada de sus secreciones, que no tenga una tos eficiente, ¿ya? Que tenga un PEF-TOS menor a 160 litros por minuto, una evidencia clínica audible, o sea, yo estoy contemplando, evaluando a mi paciente en forma clínica y veo que tiene secreción en su vía aérea, lo puedo palpar el pecho en el examen físico tórax, y voy a percibir que tiene frémito. Algunas de estas cosas uno se lo enseña a los cuidadores de los pacientes crónicos y ellos son expertos al momento de decidir en cuándo hay que aspirar al paciente. Una de las cosas importantes es que hay que decir que dentro de las indicaciones no está la aspiración por horario. O sea, ningún paciente va a ser adecuado aspirarlo cada 2 horas, cada 3 horas, cada 1 hora. O por horario no es una buena indicación, ¿ya? También si el paciente está cursando algún tipo de exacerbación, está cayendo en fatiga ventilatoria, fatiga respiratoria, y no es capaz de generar una ventilación alveolar eficiente, o tiene un trabajo muscular aumentado por la presencia de secreciones, en esos pacientes también uno tiene que realizar este procedimiento, ¿ya? Y en forma electiva, algunos pacientes que tengan abolido el reflejo de tos, uno realiza una aspiración nasotraqueal para estimular mecánicamente los receptores irritativos y el paciente va a generar un reflejo tusígeno, o en pacientes que uno tenga que tomarle una muestra y tenga poca secreción, poca expectoración. Entonces también en esas excepciones uno va a desarrollar este procedimiento. En los pacientes crónicos hay que pensar también, si el paciente es usuario de una cánula traqueostomía, por ejemplo, hay que pensar que este paciente, si bien es cierto la indicación general no es que sea por horario, sí en los pacientes con vía aérea artificial debe ser sometido a este procedimiento por lo menos en la mañana y en la noche, ¿ya? Y si el paciente es una persona que hace muchos tapones mucosos en su vía aérea artificial, a veces se establece cada 8 horas evaluación, y si es necesario, el paciente va a ser sometido a la aspiración de sus secreciones. La técnica puede ser estéril o limpia. En los hospitales, siempre esta técnica tiene que ser realizada en forma estéril, ¿ya? Es un procedimiento a 4 manos, se requiere alguien que te ayude, uno se coloca los guantes estériles y la otra persona te va facilitando los distintos implementos para poder ir desarrollando este procedimiento en forma estéril. Existen sistemas de aspiración abierto y cerrado. Ahí vamos a discutir un poco cuál es el contexto y las recomendaciones actuales para los pacientes COVID positivos. Y en algunos pacientes crónicos uno tiene que enfocarse en siempre la educación, y en este caso la autoaspiración de secreciones en algunos pacientes es posible y lo realizan sin mayor problema. Y en los pacientes domiciliarios y en algunos hospitales con camas de baja complejidad, sobre todo ahora en la pandemia que no hemos visto sobrepasado, el uso de bombas de aspiración no conectadas a la red central, sino que motores de aspiración, han sido muy útiles, y en los domicilios es la indicación el uso de una bomba de aspiración en los pacientes que tienen y van a requerir de cuidado de la permeabilidad de su vía aérea en forma rutinaria, sobre todo los que tienen algún tipo de vía aérea artificial, traqueostomía principalmente en el domicilio. Las limitaciones, bueno, hay algo que uno no debe olvidar nunca. Cuando uno aspira a un paciente no ve por dónde va entrando la sonda. Entonces de repente la aspiración que va a ser nasotraqueal termina siendo nasoesofágica porque es un procedimiento a ciegas. Entonces hay un riesgo inherente de un procedimiento a ciegas. Esto es dependiente del operador. Mientras más entrenado uno lo logra hacer mejor. Nunca me voy a olvidar las primeras veces que hice esto. Fue bastante complejo. Además, el paciente, si está con algún grado de compromiso con conciencia, está desorientado, mejor dicho, puede ser un poco agresivo, entonces hay que tener a la asistencia de otras personas para que este procedimiento sea exitoso. Este es un procedimiento que tiene que estar limitado en el tiempo, no puede ser más de 15 segundos, ¿ya? Porque si no presenta algunas complicaciones, el paciente va a desaturar, le baja la saturación, el oxígeno en sangre. Podemos favorecer en los pacientes que tienen debilidad muscular o algún grado de compromiso de conciencia, ya sea por un lado broncoaspiración, reflejo vagal, o atelectasias que van a aumentar el tiempo de aspiración en forma excesiva, ¿ya? Y también está la sobreindicación del procedimiento. Entonces, yo he conocido casos de pacientes que los dejan aspirándose cada media hora, y eso claramente lo único que va a generar es un daño en la mucosa de la vía aérea del paciente. Eso no es algo que se tiene que realizar. Primero,
también hay que tener claro la evaluación de esta indicación. O sea, si la indicación es el paciente tiene secreción en su vía aérea o tiene dificultad en su trabajo respiratorio, bueno, primero tengo que evaluarlo. Los profesionales tenemos que evaluar a este paciente y decidir si se va a realizar o no el procedimiento. Se hace un examen físico, es fundamental la auscultación, la monitorización de los signos vitales, cómo está este paciente, la coloración, si está con todo efectivo, no le tosa fuerte. Entonces, si el paciente tose, pero el flujo es tan bajo que no es capaz de movilizar y expectorar las secreciones, el paciente va a requerir de la realización del procedimiento. Ahora, ojo que cuando nosotros estamos tratando en la actualidad pacientes con pandemia, no son pacientes tan hipersecretores. El COVID no es un cuadro que genera hipersecreción per se, pero sí hay un porcentaje de pacientes que va a presentar expectoración, y en ese grupo de enfermos lo que se le pide es que las movilice, la retenga en boca y se aspira con una sonda más rígida, una Yankauer, por ejemplo, todas las secreciones que están en la boca, evitando que el paciente esté tosiendo y generando dispersión de los aerosoles cargados de COVID. Bueno, este es un procedimiento que no es inocuo, que genera varias complicaciones en general. El paciente se puede infectar porque la sonda va a arrastrar el biofilm. Si está con un tubo, por ejemplo, todo el biofilm del tubo, que es esta capa de bacterias que están colonizando el tubo, las pueden desplazar. Si la aspiración es mal realizada y se hace una aspiración profunda, que no es la indicación, podemos desplazar el biofilm y generar una neumonía, por ejemplo. Aumentamos las unidades de colonias formadoras, o sea, de la cantidad de bacterias formadoras de colonias. Entonces vamos a propender que el paciente pueda hacer una infección, ¿ya? Hemorragia, sangramiento pulmonar, aumento de la presión intracraneal. En los pacientes neurocríticos es muy importante tener presente esto, y antes de la realización de la aspiración hay que pasar algún tipo de sedación para que el paciente no aumente su presión intracraniana. Se interrumpe la ventilación mecánica, entonces tenemos un paciente que está con presiones altas, que está con un PIB alto. Yo a la hora de aspirar las secreciones lo puedo desreclutar, entonces después de aspirarlo, previa aspiración, tengo que aumentar la oxigenación, que se lo voy a mostrar a continuación, y posteriormente también uno tiene que aplicar alguna maniobra de reclutamiento para compensar este reclutamiento que se produce por la aspiración. Podemos tener cambio en la presión arterial, ¿cierto? Ya sea hipertensión, hipotensión. Lo más frecuente es que este paciente presente un estadio o circunstancialmente por un par de segundos el paciente cae de su saturación. Podríamos generar estímulo vagal, que generan disritmia, ¿ya? Podría presentar un paro respiratorio también, atelectasia, y por último broncoespasmo. En los asmáticos hay que tener mucho cuidado, en los pacientes hiperreactivos mucho cuidado a la hora de generar la aspiración de secreciones. Si el paciente es muy hiperreactivo y está en un cuadro muy agudo, tiene que ser muy específica la indicación. Hay que evaluar muy bien a tu paciente, ¿eh? No puede pretender aspirarlo a todo solo porque tiene secreción. Primero tratar de que tosa. Si no logra toser y tener una tos eficiente, ahí uno tiene que aspirar la secreción. Bueno, la preparación del paciente, la preoxigenación de oxígeno al 100%, hay que hiperventilar, ojalá aumentando la frecuencia respiratoria, el volumen corriente, si el paciente está conectado a ventilación. Si no está conectado a ventilación, utilizar ventilaciones con un ventilador manual, ¿ya? Hacer alguna especie de hiperventilación o hiperinsuflación con un ventilador manual. Hay que monitorizar estrictamente a este paciente cuando se va a someter a la aspiración de secreciones. Conectarle un oxímetro va a ser más que suficiente en el caso que el paciente sea estable. Si el paciente es inestable, todo lo que tengan para monitorizar va a servir. Y si el paciente es un neurocrítico, como les mencioné antes, se utilizan en algunos lugares la instilación de lidocaína, por ejemplo, para evitar que el estímulo irritativo sea tan importante. No hay mucha evidencia de eso, pero es una de las recomendaciones que existen en las guías. Ahora, instilación de solución fisiológica preaspiración no tiene mucho sentido porque el suero fisiológico no se va a mezclar con las secreciones. Lo único que uno hace es que arrastra biofilm, y esto ya hay un par de papers que lo demuestran, donde lo único que hacen es que aumenta la incidencia de neumonía en los pacientes que están con ventilación. Y las medidas para disminuir las neumonias asociadas a ventilación no van por el uso de la instilación, sino que adecuadas medidas de termohumidificación de la vía aérea van a ser muy superiores a tener o a generar, utilizar instilación.
También el uso de TrashCare. Bueno, el uso de TrashCare va a servir mucho en pacientes que usan, por ejemplo, PIPA alto, que están en ventilación de alta frecuencia, y en el contexto actual en pacientes de la pandemia. Lo vamos a profundizar a continuación. El equipo para aspirar las secreciones. Bueno, tenemos la bomba, tenemos que tener algún hidratante para lubricar la sonda, guantes estériles para el intrahospitalario, de procedimientos está bien si va a ser en domicilio. Fundamental el lavado de manos, por lo menos 40 segundos con jabón, bien realizado, un lavado clínico a mano. Y las sondas de aspiración, la recomendación es que sean sondas graduadas y que tengan orificios en bisel, ¿ya? La punta en bisel y orificios laterales para que la presión de succión no se concentre en un solo punto. ¿Sí? Tiene que ser lo más flexible posible. Y a la hora de pensar en una bomba de aspiración, bueno, tenemos que tener el manómetro, el regulador. En el caso de las secreciones van a caer en este receptáculo y tener un filtro. Generalmente uno usa solo filtros viral, hidrorrepelentes y virales. En la actualidad se va a recomendar que este filtro además sea capaz de filtrar virus. Pueden usar doble filtro, como la resistencia es tan baja no hay problema. El problema es conseguirlos, como por la pandemia todo el mundo compra, están agotados casi en todos los lugares. Bueno, acá está un esquema de la aspiración y secreciones. En general, nosotros vamos a tener nuestro sistema de succión, ¿cierto? Acá a la izquierda, que va a estar entrando por esta sonda, que está esquematizadamente este dibujo azul, que esto es de mi amigo Daniel Arellano. Entra a la vía aérea, ¿cierto? La sonda a la tráquea del paciente y genera aspiración, genera presión negativa. Entonces vamos a arrastrar lo que está perisonda, ¿cierto? Por eso uno ingresa y rota la sonda para que en esta zona se vaya removiendo todo lo que está. La indicación es si el paciente está intubado o está con carotraqueostomía, que uno no debe sobrepasar más allá de 0,5 a 2 centímetros, dependiendo de la guía que usted lea. ¿Sí? Porque si usted introduce demasiado la sonda, va a erosionar este punto que es la carina, ¿ya? O puede entrar muy profundo en un segmento pulmonar y generar una telectasia. Recuerden que en adultos la presión a utilizar para aspirar las secreciones son 150 mililitros de mercurio, lo cual no es una cifra menor de aspiración, o sea, de presión de aspiración. En el evento de succión, bueno, esta introducción de la sonda que va a generar una presión negativa, uno introduce la sonda, ¿cierto? Calculando, como dijimos que tenía que ser ojalá graduada, calcula que sobrepasa medio a 1 centímetro la vía aérea artificial del paciente, en el caso que el paciente tenga vía aérea artificial, y ahí empieza a generar presión negativa y la retira rotando. Esto no tiene que superar los 15 segundos, ¿ya? Si ustedes sienten que sigue aspirando, tienen que salir, ventilar, oxigenar al paciente y luego volver a repetir el procedimiento, ¿ya? Siempre la recomendación va a ser el uso de la aspiración superficial y la profunda en casos muy particulares, en pacientes que tengan alguna bronquiectasia, alguna broncomalacia, que ustedes saben que va a tener un depósito o acumulación específico de secreciones. El resto, siempre la aspiración tiene que ser más superficial, ¿cierto? La sonda de succión no debe sobrepasar el 50% de la vía aérea artificial del paciente. Y bueno, acá hay una tablita en caso de que el paciente use traqueostomía, que también se puede extrapolar a los tubos endotraqueales. ¿Cómo se calcula? El número de la cánula o del tubo menos 2 partido, o sea, multiplicado por 2, y esto está dado en French y esa es la sonda que usted debería utilizar, siempre considerando que no debe sobrepasar más del 50%. Porque si la vía artificial yo introduzco una sonda muy grande, voy a generar toda esa presión negativa, va a generar atelectasia en mi paciente, ¿ya? Atelectasia, desreclutamiento, y eso va a generar un evento adverso significativo. Bueno, acá están las presiones, en donde uno va a ver el manómetro de presión que tiene el dispositivo, la bomba de aspiración. Estas son las presiones recomendadas para las distintas edades en relación a lo largo del ciclo vital del paciente, neonato, infante, niño, adulto. No sobrepasar esto en los más pequeñitos es fundamental, porque si no los desreclutamos y si el paciente es neonato, pues que sea además un prematuro, un displásico, entonces esto le va a generar una telectasia que va a ser difícil de resolver.
Bueno, aquí reforzamos la idea de la técnica que sea superficial, entonces no de sobrepasar más de 0,5 centímetros de la punta donde termina la cánula, ¿sí? Entonces ingreso con la sonda, aprieto el dispositivo para generar presión negativa y retiro rotando. Ese es el procedimiento, ¿ya? Y es como uno le enseña al paciente y a los cuidadores. Esto tiene que ser, recuerden, con las manos limpias, siempre las manos limpias. Lavadas y técnica estéril en caso de que estén en el hospital. Este es un trabajo viejo, pero que lo referencian todas las guías. O sea, ustedes van a estudiar una guía de recomendación clínica o de una guía de alguna sociedad científica, van a ver que está referenciado este trabajo, que es uno de los pocos que se ha hecho, en evaluando la PO2 en pacientes que están sometidos a aspiración de secreciones. Aquí ellos tomaron distintos grupos y tomaron un grupo en donde este paciente iba a ser aspirado con 150 milímetros de presión negativa y ven que se cae la PO2 en forma significativa durante el proceso de aspiración de secreción, ¿ya? Por eso esto no tiene que prolongarse en el tiempo. Si se fijan, ya a los 10 segundos de que se está produciendo esta aspiración, el paciente cae en forma muy significativa, casi de los 140 a los 120. ¿Por qué una PO2 tan alta? Porque recuerden que está preoxigenado el paciente, se preoxigena al 100%. Bueno, los cuidados post-succión, uno vuelve a mantener esta hiperoxigenación del paciente al 100% para compensar esta caída en la PO2, aplicar ventilación, ya sea con el ventilador, si el paciente está conectado a ventilación mecánica, o con un ventilador manual, si el paciente no tiene vía artificial, o con un ventilador manual o un ambú directo a la cánula, directo al tubo, en caso que ustedes estén más entrenados, ¿ya? Entonces con eso uno va a lograr evitar las complicaciones asociadas a esta mantención de presión negativa en la vía aérea en forma invasiva por el procedimiento de la succión. Y siempre monitorizar al paciente. Recuerden que hay que monitorizar cualquier efecto o reacciones adversas de las que vimos al comienzo, porque esto no es un procedimiento que sea muy inocuo. En la evaluación post-succión, lo ideal es que el paciente normalice los ruidos, o sea, escuchamos un murmullo pulmonar sin ninguna signología agregada, sin ningún ruido agregado. Se logra ver que en la aspiración, en la sonda, en el sistema de aspiración, hay secreciones que fueron removidas. Si el paciente está con monitorización en línea, se mejoran los gases sanguíneos, oximetría o la capnografía. O sea, veo objetivamente que el paciente está mejor después del procedimiento y también de la clínica, el paciente está generando o está realizando menor trabajo respiratorio. Tiene una disminución de su frecuencia respiratoria y una disminución franca de la disnea en caso que el paciente nos pueda comunicar su disnea, ¿ya? Los pacientes COVID, bueno, las consideraciones de los pacientes COVID va a ser generalmente que hay que tener presente esto. ¿Ya? Este trabajo que salió, en todo, casi todo esto de COVID salió recientemente, donde qué es lo que pasa con las partículas del COVID, o sea, las gotículas que las menciona, los aerosoles, en distintas superficies. ¿Ya? Entonces el paciente está respirando, el paciente va a toser, más en este procedimiento que es realmente bastante invasivo, en relación a la estimulación de la tos, en relación a la dispersión de partículas desde la vía aérea hacia el exterior. Entonces, estos pacientes van a emitir secreciones, van a producir aerosoles que van a quedar en las distintas superficies. Para eso va a ser fundamental tener medidas de protección. Ya las principales formas de transmisión que ha demostrado el COVID son la transmisión por gotitas, que probablemente es lo mismo, la fusionaría yo, la transmisión por gotita y la transmisión por aerosol, que al final las gotitas son proyectadas y transmitidas desde el paciente a través de la respiración, y esta transmisión por contacto, estas gotículas que quedan en la superficie, que quedan en los distintos elementos que el paciente puede, o uno como tratante puede transmitir. ¿Ya? Por eso va a ser muy importante, considerando estos mecanismos de transmisión del virus, la protección del personal. Va a ser fundamental usar elementos de protección personal. O sea, si tú vas a aspirar a un paciente COVID positivo, debes usar elementos de protección personal. En el caso de los kinesiólogos, bueno, perdonen la autorreferencia, pero esto puede ser aplicado para enfermeras, para técnicos paramédicos, auxiliares de enfermería, que van a desarrollar el procedimiento. Se debe utilizar una mascarilla de alta eficiencia, una N95, KN95 o una FFP2
para los europeos equivalente, ¿ya? Guantes, si ustedes que usar bata desechable hidrorrepelente, gafas de protección o un escudo facial, ¿cierto? Adicionalmente, se va a recomendar que uno se afeite, ¿sí? Se quite el vello facial y usar gorro y cubre zapatos. ¿Ah? Esas son recomendaciones que se están haciendo en la actualidad y todos estos elementos tienen que estar disponibles a la hora de generar o realizar un procedimiento de aspiración de secreciones, que es de alto riesgo, ya que recuerden que además el virus, la infección por el virus, va a ser más severa si tú estás expuesto a mayor cantidad de patógenos, ¿ya? Hay que aclarar siempre que estos elementos de protección personal son de uso único y deberán descartarse con los resguardos y los cuidados pertinentes. No, no es que tú lo vas a reutilizar. Si tú lo reutilizas, lo único que estás haciendo es a aumentar el riesgo de contaminación cruzada del virus. Bueno, acá hay en este trabajo de Ferioli, que fue algo que nosotros usamos uno de los de referencia al escribir nuestras recomendaciones, es que, mira, cuando el paciente está recibiendo oxigenoterapia, ya tienes que, se está aerosolizando, se está generando, o se están dispersando los aerosoles, mejor dicho, ya casi a 1 metro de la redonda, ¿ya? El uso de oxígeno por mascarilla, el uso no invasivo, de ventilación no invasiva, de pilo, alto flujo, ¿ya? Todo esto genera, fíjense, que hay dispersión, por lo menos a 30 centímetros. Entonces, cuando uno va a intervenir la vía aérea del paciente con una aspiración de secreciones, con mayor razón uno tiene que usar los elementos de protección personal. Bueno, lo invito, estas recomendaciones por el manejo respiratorio de los pacientes COVID, nosotros como Sociedad de Kinesiología Respiratoria, o Sociedad Chilena de Kinesiología Respiratoria, lo publicamos ayer, es Open Access, está en la revista de Kinesiología, donde pueden obtener mayor detalle, está descrito cuáles son nuestras recomendaciones en la revisión que hicimos en la literatura de los distintos aspectos. ¿Ah? Bueno, para el paciente COVID, ¿cuál es la recomendación? Bueno, la modificación que hay que hacer es que el filtro sea viral bacteriano, además de hidrorrepelente. Si no tienen hidrorrepelente que sea viral, tienen que utilizar a la entrada uno que sea un filtro viral bacteriano, ¿ya? Y se pueden usar los dos sin problema. Una de las preguntas que siempre hacen, nosotros lo adaptamos acá y funcionan perfecto, ¿ya? Es difícil conseguir porque hay escasez de insumos. Yo creo que no está pasando todo en Latinoamérica. Después, los guantes, todo el equipo son desechables. La manipulación de la botellita, que a veces el agua destilada que se usa para limpiar la sonda o el cloruro de sodio que se usa para limpiar durante el procedimiento, eso tiene que ser todo descartado. Y también, si el paciente está con vía artificial, se recomienda el uso de trash care. ¿Por qué? Porque al abrir la vía aérea, el paciente se expone, y ya está demostrado con estudios con luz ultravioleta y cámaras térmicas, que al abrir esto se dispersa el virus, ¿no? También la otra recomendación importante cuando tú vas a aspirar la secreción de un paciente COVID es que ojalá exista la menor cantidad de personas en la habitación, ¿sí? Ojalá el cuidador o un asistente más, la persona que realiza el procedimiento, y que esto tiene que tener una buena ventilación. La buena ventilación está siendo clave en disminuir la tasa de contagio, ¿no? Si tú te vas a reunir en una habitación, atender a un paciente, esto tiene que tener buena ventilación. Y el paciente tiene que tener una mascarilla, y se retira solamente cuando tú vas a realizar la aspiración de las secreciones. Bueno, en resumen, vamos perfecto con el tiempo. Bueno, las indicaciones en general son bien claras. Nosotros sabemos que si el paciente tiene secreciones, hay una evaluación clínica o objetiva con el detenimiento de los parámetros clínicos, como saturación o de la monitorización. El paciente tiene que ser aspirado para mantener permeable su vía aérea. Hay algunas limitaciones, sí, que se pueden subsanar, por ejemplo, con ayuda y asistencia. En el hospital siempre tiene que ser estéril, en la casa se puede realizar en forma con técnica limpia, que igual se recomienda el uso de guantes para esta técnica limpia. Las complicaciones siempre tienen que estar presentes. Yo creo que una de las cosas más importantes es que uno tiene que siempre ponerse en el peor de los escenarios, porque si no tienes problemas, es mejor, ¿ya? Entonces, siempre tener oxígeno, siempre tener un ambú, siempre tener alguien que te ayude, siempre tener un teléfono a mano para llamar a la urgencia, si es que tú estás en
en el domicilio. Si está en el hospital, tener claro cuáles son los códigos en caso que el paciente te haga un paro, que es una de las cosas que te puede pasar. Tener a la mano el equipo necesario. Antes de realizar el procedimiento, organizar todo, que todo esté disponible, que todo esté funcionando, para que no te vaya a fallar la bomba, no te vaya a fallar el sello, no te vaya a dispersar en caso que sea COVID a todo el parto y no te preocupaste de usar un filtro adecuado, ¿ya? Y la evaluación post-procedimiento, siempre que uno hace una intervención en una persona, tiene que preocuparse de ver que esto fue beneficioso, y si no fue beneficioso, ver que hiciste mal, ¿no? Porque hay que subsanarlo en forma inmediata. Y bueno, y las consideraciones en pacientes COVID en general van apuntando al uso de elementos de protección personal, el uso de filtros para los dispositivos, en este caso las bombas de aspiración, que funcionan sin problema, porque estos filtros están hechos para generar baja resistencia en los sistemas, en el flujo, en los sistemas de terapia respiratoria. Bueno, como la vez anterior, les dejo acá mi correo, robertovera@uchile.cl. Le agradezco, siempre es bueno esta instancia. Ahora las preguntas son muy importantes porque podemos ir compartiendo la experiencia entre todos. A veces uno no es dueño, esto es importante aclararlo, uno no es dueño de la verdad, uno siempre tiene que estar abierto a que se puede equivocar, y la autocrítica es lo que nos permite ser mejores profesionales siempre, ¿sí? Y mejores personas. Patricia. Listo, maestro. Pues bueno, tenemos varias preguntas que han estado haciendo el día de hoy. Entonces vamos a cederle la palabra a Mónica para que haga las preguntas, que todo el quórum que está hoy, tenemos más de 200 personas participando y mucho tráfico también en Facebook. Adelante, Mónica, por favor. Yo te voy a hacer las preguntas, Roberto. Soy Catherine de Chile. Bueno, antes que empecemos con el ciclo de preguntas, para nuestra audiencia les dejamos todo el equipo de CAMI Latinoamérica. Aquí están nuestros contactos en los países a quienes representamos. Además los invitamos a conocer nuestra página web y recientemente nuestro Facebook, nuestra página de Facebook. Los invitamos a que nos sigan ahí. Roberto, bueno, felicitarte una vez más por tu excelente presentación. Hay mucho público el día de hoy y hay varias preguntas. Te comento, bueno, la primera pregunta dice, según tu experiencia, ¿cuál es la recomendación que darías tú para el cambio del filtro? Bueno, el cambio depende mucho del filtro, porque los fabricantes siempre te van a dar algunas pautas en general. Depende mucho del filtro, si va a durar una semana, si es cuando se humedece o cuando cambia de color, porque hay algunos que están hechos para ir cambiando de color cuando tú los vas a cambiar. Y lo otro es el uso que tenga el dispositivo, porque yo tengo pacientes, por ejemplo, en las casas que se aspiran una vez al día. Entonces no va a ser lo mismo que tengo otro paciente que lo aspiran 8 veces al día. Entonces va a depender mucho del uso que se le dé al dispositivo. Entonces, más que nada, hay que evaluar cómo está la succión, porque el filtro aumenta, mientras más saturado esté, aumenta la resistencia. Entonces ahí tú lo tienes que cambiar, sí o sí. Eso es lo que le puedo decir. No te puedo decir un 24 horas, 48 horas, porque eso hay que evaluarlo caso a caso. Pero tienes que fijarte en la saturación. Los hidrorrepelentes juntan gotitas de agua, ¿eh? Y algunos cambian de color con esta interacción con el agua. Super. Otra de las preguntas dice, en caso de que las secreciones sean muy espesas, ¿se requiere o se recomienda hacer algún procedimiento previo a la aspiración? Sí, mira, si las secreciones son muy espesas, lo que uno hace, primero las medidas generales, que el paciente se hidrate mejor. Hay que preguntarle cómo se está hidratando, si está tomando suficiente líquido, ¿ya? Que no es gaseosa ni cualquier otra cosa que tenga colorante, sino que agua. Cuánto está tomando de agua, y ahí uno aumenta la ingesta de agua, conversa con el médico en relación a la patología que tenga el paciente, y decir que aumente la ingesta horaria de agua. Ahora, si ya se hizo esa medida y el paciente sigue con secreciones espesas, una de las opciones es la nebulización con solución hipertónica, ¿ya? Pero ahí la nebulización tiene algunas precauciones muy importantes, que genera la nebulización con solución hipertónica, es que va a generar hiperreactividad bronquial. Entonces, tienes que empezar, por ejemplo, con un 4% de solución hipertónica, y de esa forma se puede hidratar la secreción, estimulando que la glándula del epitelio respiratorio secreten secreción que es más acuosa. Entonces, esta hiperosmolaridad que va a tomar el moco estimula que la célula
mantengan el equilibrio en forma adecuada. Entonces, para mantener el equilibrio, secreta secreción más acuosa. No es recomendación que yo he visto que algunos dicen 4 cc, 6 cc, y después ambucear 3 veces al paciente. Bueno, eso no, eso es como bien extemporáneo y solo aumenta el riesgo de infección. Ok, estoy súper de acuerdo. Bueno, la siguiente pregunta dice, ¿existe alguna relación de mayor riesgo de neumonía en aquellos pacientes que tienen tubo endotraqueal o traqueostomía? Sí, por supuesto, los pacientes que tienen tubo endotraqueal piensen que los mecanismos de defensa de la vía aérea son 5, ¿cierto? Primero, el cierre el ascenso glótico, el cierre de la glotis, el cierre de las cuerdas vocales, que tú también vas a generar presión positiva en la vía aérea con este cierre de las cuerdas vocales y la glotis, que va a mantener protegida la vía aérea durante la deglución, y el esófago se dilata, ¿ya? Entonces esos mecanismos que son los mecanismos de protección de la tríada aerodigestiva, como me enseñó mi amigo Horacio Cámpora, del FLENI, en el caso de tener un paciente intubado, tú lo tienes seo paralizado y todos estos mecanismos de protección de la vía aérea están abolidos. Entonces se produce filtración, pequeñas filtraciones por las fimbrias. Nosotros con un colega, con Daniel Arellano, en el laboratorio de terapia respiratoria del departamento, hicimos un estudio en donde comprobamos que por las fimbrias o los pliegues de los tubos se van a producir filtraciones, ¿ya? Entonces, eso en un paciente que está con tubo, que no tiene protegida su vía aérea de la broncoaspiración, es más riesgoso que en un paciente que está con calotraqueostomía. Un paciente que está con calotraqueostomía puede hacer cierre glótico, tiene protección de vía aérea, y el paciente además tiene menos niveles de seoparalización, o sea, casi nulo en general comparado con un paciente que está intubado. Entonces, esos simples hechos ya hacen que el paciente esté mucho más protegido. Súper. Siguiente pregunta, habla sobre la relación de la edad en los niños. Tú nos nombrabas que existen diferentes recomendaciones sobre la presión a utilizar. ¿Existe alguna edad, una edad o algún límite, por ejemplo, en niños hasta 15 años y después se sugiere la presión de adulto? Ah, claro, sí. Mira, los niños en general, la talla es lo que te va a hacer la diferencia. Si tiene un niño con adecuado desarrollo pondoestatural, puede ser, en Chile administrativamente la edad de corte son los 15 años. Entonces, aproximadamente entre los 15 y 16 años se deja de considerar niño y pasa a ser un adolescente adulto que se maneja de esa forma. De hecho, los tubos o las cánulas vienen, ese es el cambio que tienen. Si el paciente tiene más de 15 años, tú tienes que usar ya sistemas para pacientes adultos. Sí. Súper. Ahora, ojo, que, disculpa, Sí. yo he tenido pacientes con acondroplasia, por ejemplo, que tienen, son diferentes, y tienen 35, 40 años, y usamos cánulas pediátricas con esos pacientes. Eso hay que tenerlo presente siempre. El contexto es lo más importante. Sí. Bueno, nuestra siguiente pregunta nos dice si nos puedes nombrar o contarnos sobre la manifestación clínica de los pacientes cuando se realiza un buen procedimiento de aspiración. O sea, mira, lo principal es que uno, cuando tú vas a aspirar al paciente, como le dicen, se sienten hay crepitaciones gruesas, es un gorgoteo, ¿eh? Que tú lo escuchas cuando vas a examinar al paciente. Colocas la mano encima del pecho y vas a sentir que tiene frémito, ¿ya? Que esto es lo que siempre, por ejemplo, nosotros le enseñamos a los pacientes, a los cuidadores de los pacientes. Nosotros tenemos pacientes gran parte son neuromusculares en las casas, que no se comunican, ¿eh? Han perdido la capacidad de comunicarse. Entonces, le enseñamos mucho al cuidador a realizar un buen examen físico, y en este sentido, de los signos de alerta de retención de secreciones. La mano sobre el pecho, frémitos palpables, o sea, se siente vibración, ¿no? Durante la respiración. Lo otro es que el paciente aumenta su frecuencia respiratoria y empieza con tos quejumbrosa, que se llama, que empieza una tos que es reiterada y que es ineficiente, ¿no? Entonces, si tú ves eso, lo aspiras, luego vuelve a repetir la misma evaluación y el paciente no va a tener frémito, va a desaparecer tu tos quejumbrosa, claramente. Puede que la irritación que genera la sonda en el momento inmediato después del procedimiento igual genere y gatille tos en el paciente, pero inmediatamente después de eso se va a tranquilizar y va a ventilar sin ruido agregado. Eso es lo más importante. Súper.
¿Puedes comentarnos a la audiencia sobre el French y cómo se debe realizar una elección de la sonda de aspiración? Ah, sí. Bueno, como les mostré una diapositiva, ustedes tienen que considerar el tamaño del tubo. ¿Ya? El tubo viene en milímetros. No existe una correlación directa. ¿Ya? Eso es importante, porque las sondas vienen en French y los tubos están en milímetros. Los French son una medida que partió hace mucho tiempo, con el que desarrolló los primeros tubos y catéteres de succión, o las sondas vesicales. Entonces, esa medida es distinta a los milímetros. Pero lo que hay que considerar siempre es que si tú tomas el tubo del paciente, la sonda de aspiración no debe ser más grande o ir más allá del 50% del diámetro de tu vía aérea. Ahora, si tienes un paciente que tiene secreciones muy espesas, todo, nosotros corremos un poquito hasta 2/3, pero no más que eso. ¿Por qué? Porque el riesgo después de hacer atelectasia por usar una sonda muy grande es mayor. Bueno, ¿les puedes comentar también, gente, sobre lo que es el filtro hidrorrepelente? Hay algunas dudas, pero... Claro, mira, lo que pasa es que los sistemas de aspiración, los sistemas de pared de los hospitales funcionan de dos formas: con presión positiva, que es un conversor, con el sistema Venturi, el mismo que se usa para oxigenoterapia, es un sistema Venturi que va a convertir de presión positiva a presión negativa. Son menos eficientes que los equipos de pared que tienen, en el sentido de generar presiones, que los equipos de pared que tienen una red de presión negativa. ¿Ya? Entonces, esos son los de la pared. Y esos sistemas todos usan filtros. ¿Por qué? Porque si no, se va a ir a la red. Lo mismo sucede con las bombas de aspiración. Las bombas de aspiración, ¿qué es lo que pasa? Es que se hace evidente el filtro. En los hospitales muchas veces estos filtros no se cambian y uno los saca y están así, pero no sé, pues viven ahí las bacterias y te saludan, no me bote, te dicen no me bote. Entonces, en cambio, en la bomba de aspiración tú lo ves y va a repercutir, bueno, y el hecho de no cambiar estos filtros repercute en la efectividad de la bomba. ¿Por qué son hidrorrepelentes? Dos cosas: tienen que ser hidrorrepelentes y repelentes de bacterias también, ¿ya? ¿Por qué? Porque toda la succión de las secreciones va a arrastrar patógenos y esos patógenos van a quedar en la bomba de aspiración. Entonces, lo que tienes que hacer, la humedad y los patógenos, hay que tratar de captarlos con el filtro, ¿sí? Porque si no, vas a tener una bomba de aspiración llena de pseudomonas, por ejemplo, o, no sé, Providencia Estuari, depende del paciente que tú tengas, que después cuando lo ocupes con otro, va a estar transmitiéndolo al ambiente, ¿ya? Entonces, hay algunas bombas que permiten la posibilidad de poner filtro de salida, pero si tú colocas un buen filtro, una buena barrera de entrada, te va a evitar ese problema. Me imagino que con los casos de pacientes COVID positivo en una bomba de aspiración, recomiendas el uso único del filtro. Claro, se va a recomendar. O sea, lo que pasa es que si es el uso único con ese paciente, no es que yo bote el filtro después, porque el sistema queda cerrado. O sea, la recomendación es los que usan cánula en las casas es que usen TrashCare y que la TrashCare se vaya cambiando. Depende del paciente, cada 48, 72 horas. Entonces ahí se cambia todo y se bota todo, ¿ya? Es mejor invertir. Esto es importante, que yo lo discutí un tiempo atrás, cuando empezamos toda la pandemia y había que invertir en filtros. Dije, es mejor invertir en filtros durante 2 a 3 semanas, que es el periodo que el paciente va a estar activo con el COVID, a invertir en la hospitalización de la familia del paciente o de los profesionales que atienden al paciente. Eso, al final los filtros van a salir más baratos. Super, excelente recomendación, Roberto. Bueno, otra de las preguntas que nos llega dice, respecto a si un paciente está con cánula binasal, ¿se puede aspirar o se requiere quitarla previo a la aspiración? O sea, si está con una cánula, por ejemplo, una cánula binasal de alto flujo, yo creo que esa puede ser la pregunta, o de una bigotera. Si uno la puede desplazar y puede aspirar nasotraqueal, no hay problema, se puede hacer. Pero siempre hay que tratar de asegurar el aporte de oxígeno. Entonces, si tú lo vas a aspirar y vas a retirar la cánula, yo te recomendaría que usara una mascarilla simple, dependiendo la FIO2 que le está entregando al paciente. Y si es una naricera de alto flujo, tú lo preoxigenas, la retira, aspira y luego la vuelve a posicionar rápidamente. Idealmente, en ese caso, yo te recomendaría tratar de asistir, que el paciente movilice y hacer orotraqueal. Es difícil, porque va a desencadenar más efectos nauseosos. Por eso es importante la expertise que uno tenga
a tratar al paciente. Pero si no, tú la desplazas, aspiras y la posicionas nuevamente al paciente. Que una de las ventajas, no sé si es la cánula alto flujo, es que es muy fácil de poner y muy cómoda para el paciente. Entonces no es algo tan difícil como, no sé, como retirar un BiPAP, ¿no? Que ya requiere mayor destreza en ese sentido. Siguiente pregunta, tenemos muchas preguntas, aprovechando aquí a nuestro experto. La siguiente pregunta dice sobre el protocolo de limpieza. ¿Tienes tú el recuerdo a tu experiencia actual? ¿Recomiendan algún protocolo de limpieza con aquellos pacientes COVID positivos? ¿En los dispositivos? Del equipo de succión. No, se tiene que desechar, no cada aspiración, sino que tienes que establecer un protocolo. Por ejemplo, si es hospitalario, acá se quedó que es del paciente y se bota todo cada 12 horas. Si es en la casa, una vez a la semana. Y le agregan, ay, perdón, ¿cómo se llama esto? Al líquido, al receptáculo, se le agregan gotas de cloro, ¿ya? Para que quede una solución clorada, porque eso no tiene contacto con el paciente, pero cuando caen las secreciones, mata al tiro el COVID se muere inmediatamente. Igual sirve para otras bacterias. Entonces, en el receptáculo de la bomba de aspiración, agregar unas gotas de cloro, o este otro que también, no sé, dura un poquito más, no me acuerdo qué, amonio cuaternario, pero lo mejor es el cloro, ¿eh? Es más práctico, más económico y mejor acceso a la gente. Y en relación a la ¿perdón? Y el equipo en sí, la bomba, el aparato, la bomba de aspiración, ¿tienen alguna recomendación para los pacientes en sus casas? ¿Se limpia también con amonio cuaternario? Todos los días, sí, se tiene que limpiar con amonio cuaternario todos los días, sí. Súper. Déjame ver si hay más preguntas, dame un segundo. Bueno, ¿tú recomiendas bolsas desechables para bolsas de recolección de secreciones, las bolsas desechables para los pacientes? O sea, en los hospitales se usa mucho eso acá en Chile, ¿eh? Ya hemos evolucionado. Yo me acuerdo cuando empecé a trabajar en reutilizables, pero ahora son casi todas desechables, incluso cuando no son pacientes COVID, que es lo mejor. Ahora en las casas, por una cosa de costo, y se manejan frascos reutilizables. Y ahí la higiene es que con mascarilla, sobre todo en los COVID, todo cerrado, cloro y solución con cloro, esta lejía que le llaman, que es la agua con cloro y jabón, y eso se lava con eso. Respecto a los elementos de protección personal, ¿es recomendable el uso de las caretas o de las mascarillas o ambas? Las mascarillas de alta eficiencia. O sea, lo que pasa es siempre tienes que recordar que las mascarillas, tú puedes tener mascarillas, las azules, las blancas, que son mascarillas más que nada quirúrgicas o de procedimiento, en donde tú proteges que el paciente no se contagie, ¿ya? Porque esas son barreras en relación a lo que tú estás exhalando. Las mascarillas de alta eficiencia, las N95, la KN95, la FFP2, que son las otras mascarillas que te van a proteger a ti y protegen al resto, porque son una barrera entre lo que entra y lo que sale, ¿ya? De 99, 96, 97, depende del fabricante. Pero esa es la recomendación, que se tienen que usar mascarillas de alta eficiencia cuando tú atiendes pacientes COVID. Y lo otro, independiente de que el paciente, tú no lo vayas a aspirar o va a estar cerca del paciente, como les mostré ahí, tú tienes que usar esta mascarilla, ¿eh? Porque el paciente ya, por el simple hecho de respirar, va a estar generando dispersión que tú puedes respirar y tú corres el riesgo de contagiarte. Y en relación a lo del uso del escudo o la antiparra, sí, porque recuerden que si una gotícula de saliva o de secreción te impacta en el ojo, te va a contagiar de COVID igual, ¿eh? O si te impacta en la cara o en la frente, tú te pasas la mano y después te pasas cerca de la boca o la nariz, te va a contagiar, ¿eh? Entonces eso es mejor usar el escudo facial o la antiparra, lo que tú tengas disponible, pero hay que usar uno de los dos, más si tú vas a aspirar a un paciente, ¿eh? Me puse una foto, aquí una foto bien impactante, que la hacen con cámara térmica y ultravioleta, en donde ven cómo salpica el paciente cuando están haciendo el procedimiento de intubación solamente. Al intubar, cómo salpica la saliva, las secreciones del paciente hacia el exterior. Se me olvidó haber puesto eso, era muy interesante. ¿Otra pregunta? Sí, tenemos más preguntas. Acá nos piden si pudieras volver a explicar
¿Cómo se debe desconectar me imagino que el circuito en caso de aspirar a un paciente positivo, o la recomendación, como hablaste, del circuito cerrado? O sea, lo ideal es tener circuito cerrado, pues, pero si tú vas a aspirar a un paciente COVID, tú desconectas al paciente del ventilador y lo desconectas pinzado con el tubo, ¿cierto? Entonces, luego lo despinza, aspira, ingresa a la sonda, aspiras, lo vuelves a conectar rápidamente o lo vuelves a pinzar y a conectar rápidamente para evitar que se genere mucha propagación o dispersión de aerosoles con el germen. Sí. Acá tenemos otra pregunta, nos dice, de acuerdo a tu experiencia, ¿existe alguna recomendación en el tipo de equipo de bomba de aspiración, de acuerdo al tipo de paciente o a su patología? O sea, las bombas de aspiración, en general, lo que tú tienes que tener la capacidad de monitorizar la presión. O sea, no solo prenderle que funcione, sino que tú tienes que ser capaz de monitorizar la presión. Y dependiendo de qué tan independiente sea el paciente, la otra recomendación que yo siempre les hago es que utilicen bombas de aspiración con batería. Si el paciente es independiente, se va a desplazar, pues hay pacientes que trabajan, hay personas que se han integrado a la educación, entonces en esos grupos de pacientes tienen que tener la posibilidad de que la bomba tenga batería o se conecte a un, ¿cómo se llama? Al sistema de 12 volts. ¿Ya? Esa es como la principal recomendación si tú me preguntas cuál va a ser la diferencia. Que tenga monitorización de la presión que se está generando, que además tenga posibilidad de regular la presión que tú estás utilizando, que eso es muy importante porque tú levantas el switch y ves la presión que se genera, pero no puedes hacer nada más. Entonces, hay pacientes que tú vas a necesitar menos presión. Entonces, tienes que tener monitorización de la presión y además ser capaz de regular la presión con la cual estás aspirando. Ok. ¿Tienes alguna recomendación para equipos o algún tipo de recomendación para aquellos pacientes de neonatos o bebés o niños? En general, a usar la bomba, claro, bombas que te permitan regular la presión ahí es importante porque, por ejemplo, yo tengo pacientitos que son displásicos, ya que son muy pequeños, o sea, 1 mes, y a veces con edad corregida, ya estando en la casa 3 meses, tienen 1 mes recién. Entonces, estos pacientes van a requerir una bomba que sea capaz de regular la presión a lo que uno aspira a un neonato o a un paciente, a un recién nacido, porque son 60, 80 mililitros de mercurio, que no es más que eso. Entonces ahí es fundamental que se pueda regular. Ya a veces uno paga menos por una bomba, pero no tiene estas cosas, estas capacidades, estos accesorios de poder regular la presión y te sale más caro. A ver si hay más preguntas. Creo que ya hemos llegado al final, hemos tratado de dar respuesta a todo. Bueno. Lo último. Bueno, aquí nos preguntan si existe algún protocolo en relación a los aspiradores COVID. Bueno, me imagino que un poco lo que nos contaste de la publicación reciente que hicieron ustedes en la revista. Sí, en la revista de Kinesiología la pueden encontrar, pero la recomendación para la aspiración va a ser el uso o idealmente usar TrashCare si es que el paciente tiene vía aérea artificial, pues si el paciente no tiene vía aérea artificial, no se puede usar TrashCare. Entonces, la aspiración que sea siempre que esté indicado. Si no está indicado, no realizarla. Y lo otro es que es claramente indicado. Y lo otro es que usar los elementos de protección personal van a ser clave. No tenemos más preguntas, reviso aquí el chat y los demás no tenemos más. Agradezco la activa participación de toda nuestra audiencia el día de hoy. En caso de que haya quedado alguna pregunta sin responder, Roberto nos ha facilitado su mail, también tienen los mails de contacto de cualquiera de nuestro equipo. Y una vez más felicitarte, Roberto, y agradecerte tu tiempo por compartir tu experiencia con nosotros. No, muchas gracias a ustedes por la invitación. Sí, muchas gracias. Pati, te cedo la palabra para cerrar ya nuestro seminario del día de hoy. Gracias, Catherine Rojas, una de las personas que trabaja con nosotros en VNA. Creo que has hecho un excelente seguimiento como panelista, haciendo las preguntas a nuestro invitado de hoy, a don Roberto Vera Uribe. Aquí en México le decimos maestro, por eso es la insistencia, pero le agradecemos de verdad una excelente ponencia, muy interesante las preguntas. Seguramente van a seguir teniendo más cosas que quieran saber de usted y bueno, pues con mucho gusto compartimos, como dice usted, su correo electrónico para hacérselo llegar. A todos ustedes, como pueden ver en pantallas, hemos estado transmitiendo los correos electrónicos por zonas de las personas a cargo de cada uno de los países.
Como ustedes verán, hubo preguntas sobre costos de algunos productos. Eso se los hagan llegar, por favor, a la parte comercial, estos correos electrónicos de Cami, para que con mucho gusto los podamos asistir. Yo quiero darle las gracias a todas las personas que estuvieron presentes en este evento. Recordarles que son 3 webinars. Este es el primero, va a haber otros 2. Y si participan en estos 3 eventos, van a tener un reconocimiento hecho por la gente de Cami, que está ahorita presente, nuestro representante a nivel internacional desde Italia. Él está ahorita viendo también esta ponencia. Entonces, pues queremos agradecerles a todos ustedes por su presencia. Recordarles que el siguiente webinar va a hablar sobre alternativas de equipos de succión y nebulización en diferentes áreas de trabajo. Y bueno, pues invitarlos a que nos sigan escribiendo y agradecerles a todos de antemano por todo el interés hacia esta presentación y bueno, nos esperamos en el siguiente. No sé si quieran agregar algo más mis compañeros. Yo de mi parte, pues agradecerles y esperar que pasen una bonita tarde. Muchas gracias, don Roberto. Gracias, Muchas Kathy. gracias, Patricia. Gracias al team de V&A. Gracias, buenas tardes. Gracias a todos, feliz tarde. Chao, Patricia. Chao, maestro. Chao, don Roberto. Chao, chao, Patricia.